Hoy, en resúmenes chuscos, Animales Fantásticos 1 y 2. Hola amigos, aprovechando que Warner ha tardado 4 años en sacar la siguiente secuela de la saga Animales Fantásticos y ande andarán, ya ves tú, como si hubiera habido una pandemia mundial, y que la memoria de los millennials se nos borra a los 5 minutos justitos después de darle a like a cualquier cosa, he decidido hacer este resumen chusco de las anteriores. Atención que vienen spoilers. Esta saga sigue las aventuras de Mew el Charmander, que quiere ser el mejor entrenador Pokémon y se va a la región de Nueva York en busca del Pokémon legendario Moltres. Que no, que lo que busca es un Fénix. Parece que llega en mal momento porque anda suelto por la ciudad un humo negro, como en Perdidos, que la está liando parda. Bueno, aquí le llaman Oscurus, que según la Wikipotter es una energía reprimida de un niño mágico, pero nos da igual, aquí le vamos a llamar el humo negro. Cuando Charmander llega a un banco es cuando aparece el verdadero héroe de toda esta historia, el topo cleptómano que se ha visto todas las temporadas de La Casa de Papel y le da por entrar a robar. Dentro está Jacob, un Magel, un pavo sin magia, que quiere un préstamo para montarse una pastelería. Obviamente se lo deniegan, porque ya solo se dan préstamos a franquicias. Con el follón que arma el topo cleptómano, al final Charmander usa sus poderes mágicos delante de Jacob, y Tina, que es una ex auror que pasaba por allí, le detiene por infringir las leyes de importación de animales. No tiene jurisprudencia, así que tiene que dejar suelto a Charmander, pero entonces se dan cuenta de que Jacob se ha llevado la maleta TARDIS de Charmander. Sí, es más espaciosa por dentro que por fuera. No hay problema, siguiendo las explosiones consiguen recuperar la maleta TARDIS, pero algunos Pokémon se han escapado. No hay tiempo de buscarlos, porque uno de ellos le ha hecho un ataque colmillo veneno a Jacob, y ahora lleva un colocón tremendo. Así que para que se le pase, se lo llevan a casa de Tina. Allí está su hermana Queenie, que se enamora de Jacob y le monta una cena a lo Anakin Skywalker. Mientras, Graves, un auror que busca el humo negro, se reúne con su chico de los recados, Credence, un huérfano que está viviendo con una secta antibrujas. ¡Es una bruja! Volvemos a Charmander, que le está enseñando a Jacob la TARDIS y le dice que se tienen que ir de safari por la ciudad a recuperar los Pokémon escapados. Eso por usar Pokéballs del todo un euro. Mientras tanto, el humo negro le concede un baile al senador Shaw y lo deja para el arrastre, así que los jefazos magos se reúnen para discutir la movida. Entra Tina para explicar la mandanga de Charmander y Jacob persiguiendo Pokémon por Nueva York, y como los jefes no tienen tiempo para sus tontas, acaban metiéndolos a todos en prisión. Graves aprovecha e interroga a Charmander sobre el humo negro y descubre que el Obscurus no puede existir sin el huésped que parasita. Acto seguido manda a ejecutar a Tina y Charmander, porque sí. Cuando Tina está a punto de ser engullida por un Grimer, Charmander usa sus Pokémon y la salva de mancharse la ropa. Queenie se cuela en el ministerio y consigue sacar a todos distrayendo al pagafantas del jefe de Tina, el señor Abernathy, que a partir de ahora llamaremos la señora Doubtfire para no herir sensibilidades. El humo negro le da un abracito un pelín fuerte a la malvada madrastra de Credence. ¡Adiós, hija loca! Llega Graves, ataca a Boss y se da cuenta de que ha estado haciendo el canelo hasta ahora, porque el humo negro es en realidad... Credence. La cosa se sale un poco de madre porque por lo que sea, a Credence no le ha molado ser usado por Graves, y seamos sinceros, que le haya dado un guantazo tampoco ayuda, así que Credence evoluciona a humo negro y se pone a remodelar la ciudad. Charmander le manda una petición de amistad a Credence, y cuando parece que la va a aceptar, a Graves le da un ataque de celos y se pone a lanzar rayitos. Se vuelve a desmadrar la cosa y Tina consigue calmar al humo negro, pero claro, aparece la legión de aurores y se ponen a disparar como locos. ¡Adiós, Credence! La menestra decide que Graves se ha pasado de la raya en serio, pero si os acabáis de cargar al chaval sin miramientos. Bueno, da igual. Y ordena que lo detengan. A Graves esto le sienta regular, y empieza a darles una paliza a los aurores. No pasa nada, porque Charmander se ha traído una mano loca de esas que se pegan. ¿Eso se sigue vendiendo? Y le ata en corto. Y así llega el giro que nadie se esperaba. Graves era en realidad el mago tenebroso Grindelwald. ¡A la cárcel con él! Total, que Jacob se morrea con Queenie pero pierde sus recuerdos. Vaya morreo, macho. Pero al menos Charmander le ha dejado guita para que se monte la pastelería. Tina y Charmander no se besan porque son unos osos, y parece que lo de desmemorizar se les da regular a los magos y Jacob, al ver a Queenie, empieza a recordar. O le da una embolia, no queda claro. Y continuamos con Pokémon Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, que empieza con los magos sacando de paseo a Ojo Loco Grindelwald, pero este les pone una estrella en TripAdvisor y la señora Doubtfire, que se ha montado una agencia de viajes, le ayuda a buscarse un vuelo a París. Allí, Ojo Loco Grindelwald se instala en casa de... unos amigos, junto a Amelie, la señora Doubtfire y este señor que nos da igual cómo se llame porque al final va a morir sin hacer nada. ¡Está para hacer bulto! Charmander quiere viajar pero le ha caducado el pasaporte, así que le dan a elegir. O busca a Credence, que no estaba muerto, estaba de parranda, o no se lo renuevan. Charmander pasa de líos y el encargo se lo dan al James Bond mágico chungo.
De vuelta a casa, Charmander se encuentra con Dumbledore, que por lo que sea pasa muy fuerte de enfrentarse a Grindelwald, y este le pide que vaya por Credence. Charmander no lo ve claro, y vuelve a la TARDIS, donde le espera la criadora Pokémon. Charmander, que no se empana de nada, manda a la Friendzone a su ayudante. ¿Puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón? ¡Ay! Entonces recibe la visita de Queenie y de Jacob, que lleva un pedal monumental. No pasa nada, Charmander le da un café bien fuerte y Queenie se enfada porque sí y se larga. Charmander se entera que Tina se ha prometido con otro pavo porque vio en el Lola que Charmander se iba a casar con otra. Se ve que eso de llamar para preguntar no se estila en el mundo mágico. Charmander y Jacob pillan un Uber chungo a París para buscar a Tina. Mientras tanto, ella anda por París buscando a Credence, que está buscando a su mamá a lo Marco. El chaval se ha unido a un circo, porque magos, y se ha pillado por Nagini. Sí, el Ekans de las pelis de Harry Potter, que es la mascota del que no debe ser nombrado. Se ve que el director de circo no respeta los derechos de los animales y al final Credence y Nagini escapan. Charmander y Jacob siguen la pista de Tina a su manera. Y la encuentran gracias a Yusuf Kama, este nombre no me lo he inventado. Que, les encierra, qué novedad. No pasa nada, porque al tipo le da un chungo y se lo llevan al piso Franco, que está en Francia, del creador de la piedra filosofal, Nicolas Flamel, Nico para los amigos. Cuando Credence está a punto de saber quién es su madre, aparece el James Bond mágico chungo y se lo impide. Para sorpresa de nadie, resulta que este tipo era colega de Grindelwald. Charmander no para quieto, y después de sacarle una tenia por el ojo a Yusuf, el amo de las camas, se cuela junto con Tina en el ministerio francés para descubrir quién es la mamá de Marco. Allí les pilla infraganti Lita Lestrange, del clan de los Lestrange, con la que resulta que Charmander tenía un crush cuando eran críos, pero ahora está prometida con el hermano de él. ¡Ostras, vaya movida! Como decía, Lita les pilla justo cuando Charmander le está explicando a Tina que no se haga líos, que él no está prometido. Huyendo de unos Purlion con malas pulgas, el trío amoroso acaba en el mausoleo del clan Lestrange, donde están casi todos los personajes con nombre montando una rave. Yusuf les cuenta que hizo el juramento inquebrantable de matar al ser más querido del padre de Lita, que resultó ser su hermano pequeño. Como cree que Credence es el hermano perdido, le va a dar matarile, pero entonces Lita confiesa que yendo de crucero en el Titanic cambió a su hermano por un niño más calmado y que su verdadero hermano está un pelín ahogado en el océano Atlántico. La rave de magos sigue y Ojo Loco Grindelwald les da la turra para alzarse contra los muggles porque nazis. Nazis, los odio. El mitin le sale bien y le lava el cerebro a unos cuantos magos jamaos. Como fin de campaña, Ojo Loco Grindelwald crea un muro de fuego azul con el que se pone a grindear a aurores que, por alguna razón, han olvidado cómo se hacía un escudo. Los personajes que sí tienen nombre aguantan porque la narrativa lo exige. La loca pasa de Jacob y se va con los malos porque le hacen seguro dental. Lisa necesita un aparato. El tipo este, que ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, al final muere sin haber hecho nada. Y Credence se separa de Nagini y acaba en el bando de Ojo Loco. Entonces aparece Lita Lestrange del clan de los Lestrange y parece que se va a unir a Grindelwald, pero no. Contigo no, bicho. Grindelwald, que como sabemos es un poco celosón, le hace un Thanos y deja al resto con el percal de evitar que arda París. Entonces aparece Nico, que ha tardado en llegar porque va en pantuflas y les ayuda a apagar el fuego gracias a su grado de bombero. Vivir cientos de años te da para muchos títulos. Y ya todos los personajes están reunidos para hacer el ejército de Dumbledore. Ah, no, espera, que eso era contra el que no debe ser nombrado. Bueno, que toda la peña se junta en Hogwarts y se ve que el verdadero héroe de esta historia, el topo cleptómano, le quitó a Grindelwald el juramento de sangre que impedía a Dumbledore enfrentarse a él. Y cuando creías que caía el telón, llega el siguiente giro. ¿Os acordáis la que ha liado Credence para encontrar a su mamá? Pues resulta que Credence es un Dumbledore perdido. ¿Y cómo lo saben? Pues por eso de que los Fénix acuden en ayuda de los miembros en apuros de esta familia y esas mandangas proféticas. Y eso es todo. Espero que este resumen os sirva para haceros los resabidillos en el cine cuando vayáis a ver Pokémon Fantásticos, Los secretos de Mewtwo. Título no definitivo.